Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar y vamos a retomar un poquito lo que ayer como que todavía quedaba mucha incertidumbre, ¿no? Acerca del término de acumulación, ¿sí? Rápidamente vamos a repasar que esto es el cambio de las variables respecto al tiempo, ¿sí? Que existe algún cambio de estas variables con respecto al tiempo, o sea, de forma sin necesidad de ver el otro lado de la ecuación. Podríamos decir si existe la acumulación, no existe la acumulación. De esta forma, la única manera en que exista también lo podemos ver de esta forma, siempre y cuando la generación sea cero, vuelvo a aclarar, que o la entrada es mayor a la salida o la salida es mayor a la entrada, ¿sí? Es decir, que va a empezar a subir, a almacenarse de alguna forma, ¿sí? El fluido que está entrando aquí, o de alguna forma, en este caso, la salida solamente puede ser mayor a la entrada y hay una reserva de mezcla dentro de esto, porque del contrario, si no hay ninguna reserva, así como entra, no puede generar una salida mayor a lo que entra, ¿ok? Entonces queda más o menos claro y entendido el contexto de la acumulación, o hay todavía alguna duda. Si no, podemos hacer un ejemplo y veamos si lo podemos resolver. ¿Ok? Bien, vamos a... ¿Sí? ¿Quién habló? Yo. A ver, compañero, ¿cómo te llamas? No te logré ver. Emanuel, soy Emanuel. A ver, ¿qué pasó, Emanuel? ¿Podría explicar eso, lo de que la salida es mayor o menor que la entrada? Claro que sí. O sea, un poco más detallado. Sí. Imagínate, vamos a hacerlo más práctico a la vida tradicional. ¿Sí? Y supongo que esto es una cubeta. Eh, Vamos a poner una cubeta. O una lavadora, ¿te parece? Vamos a hacer una lavadora. Voy a dibujar una lavadora. Ahí está mi lavadora. Es un sistema, ¿cierto? Tenemos aquí dos, por lo regular tenemos dos tomas. Ahí está, tenemos dos tomas. Agua caliente y agua fría, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos, por lo regular, aquí tenemos una salida. Al desagüe, ¿no? Es un desagüe. Obviamente en nuestra lavadora, lo primero, pues echamos nuestra ropa, empiezan a llenar, ¿no? Tiene un tiempo de llenado, ¿sí? Y una vez que lava y enjuaga, pues desecha toda el agua por aquí. ¿Se han visto la cantidad de agua o la velocidad a la cual desecha agua una lavadora?
No, la verdad es que no. No. Bueno. Una lavadora es un sistema muy útil, ¿sí? Para nosotros y realmente eh, puede ayudar hoy en día incluso hasta ahorrar agua cuando lavas, ¿no? Aunque requieren energía, etcétera. Habitualmente cuando expulsa el agua, la expulsa de manera muy rápida, ¿sí? Si ustedes son, acuérdense que hay que ser observadores en todos los aspectos. Y ahora que en estas épocas uno está más tiempo en casa, pues las mismas actividades diarias, créanme que hay mucho concepto interesante, hay mucha ciencia atrás de nuestro quehacer diario, ¿sí? Simplemente que es tan complejo que en algunos casos pasa desapercibido y nada más pues es una cuestión natural, ¿sí? Pero en cuestión de lavar la ropa en una lavadora, podemos utilizarla para hacer un balance de materia, sin ningún problema. Habitualmente los flujos a las que sale son muy elevados. No sé cuántos litros por segundo, no lo sé. O por minuto, por segundo no, por minuto. Pero sí que están seguros, estas habitualmente son llaves normales, como la llave del lavadero, como la llave del fregadero, la llave del lavamanos, ¿sí? La llave del jardín, ¿sí? Etcétera. Es así. Obviamente tiene una válvula, ¿no? Tiene una valvulita que nosotros si la abrimos toda, sale una. Y va a depender mucho también de la caída de presión que tengamos, si viene del tinaco, si viene de la tubería, de la, digamos, de la infraestructura de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿cuánto la velocidad a una máxima capacidad de apertura? Una es caliente y una es fría, ¿sí? Alguna ropa necesita lavarse con agua caliente, alguna no. O hay veces que mucha gente esta la cancela, ¿no? Porque pues, también genera más gasto, ¿no? De gas, etcétera. ¿Sí? Entonces, habitualmente, bueno, casi la mayoría utilizamos pura agua fría. ¿Cuál es la velocidad con la que esta entra? ¿Es mayor o menor que esta? Conforme su experiencia. Vamos a poner números de corriente. Corriente 1. Y esta la vamos a cancelar. ¿Sí? Y vamos a poner corriente 2. Habitualmente esta es mucho más lenta que esta, ¿no? Obviamente no existe o solamente existe un periodo corto de tiempo en las cual las dos están abiertas a su máxima posibilidad, ¿sí? Este término de acumulación aquí es muy importante para que lo entendamos, ¿sí? Primer paso, llenamos nuestra lavadora. Lava, ¿sí? Y empieza a sacar. Obviamente el fluido empieza a disminuir, ¿no? La cantidad de fluido empieza a disminuir, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a suponer que vamos a abrir esta máxima a su máxima capacidad y esta a su máxima capacidad. ¿Cuál sería la acumulación dentro de agua? Estamos hablando de pura agua, no hablamos de detergente ni nada. Si si considero que esta apertura a máxima velocidad es mayor que esta, ¿cuál sería la acumulación con las dos válvulas abiertas a su máxima capacidad? Hay que usar la cabecita, ¿eh? No habría si llegaron a esta conclusión. Pues porque así como entra, está saliendo toda. Si la velocidad, vamos a poner que este es 2 litros por minuto, 2 litros por minuto, y esta tiene una máxima, esta es la máxima, máxima. Y esta a lo mejor tiene una de 10 litros. No, yo creo que tiene más. Va a tener como una velocidad de 100 litros por minuto. ¿Sí?
100 litros por minuto. Lo estoy suponiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? Si aquí entran 2 y aquí pueden salir 100, ¿cuánto se estaría acumulando aquí? Obviamente pues, hay un tiempo de residencia, ¿no? Pero ese tiempo, digamos, habitualmente la salida está aquí en el fondo, ¿sí? ¿Cuánto habría de acumulación? Digamos, si yo tengo inicial un volumen, por ejemplo, de este tipo. No habría, al contrario, ¿no? Esto se tendría aquí y lo que entra sería igual a lo que sale, ¿no? Los 2 litros por minuto. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, mi lavadora llena y abro mi llave, ¿sí? Abro mi llave, tengo mi lavadora llena, abro mi llave, ¿sí? Y esta también la abro a la máxima capacidad. Obviamente, la acumulación va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo. En este caso sí habría acumulación. O si, por ejemplo, si yo abro mi válvula de salida a 1 litro por minuto y esta está a 2 litros por minuto, también existiría esa, ¿sí? ¿Por qué? O a lo mejor aquí mi variable volumen, ¿sí? O mi variable masa, como quiera yo verla dentro de la lavadora, ¿cómo va a ser con respecto al tiempo? ¿Constante o variable? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. ¿Cómo va a ser? Variable, ¿no? Entonces, conforme es esto, pues tendríamos un concepto de acumulación. ¿Sí te queda claro, Emanuel? Sí, creo que ya al imaginármelo en un sistema de la vida real sí queda más Velo claro. como un sistema, como si vayas a llenar una cubetita. Imagínate que tienes una cubetita, te pones a limpiar tu patio, por ejemplo, si tú la lavas con agua, ¿no? Jabón, tu cochera o el patio, etcétera, y esa cubetita tiene un hoyo que sin que te des cuenta, ¿sí? Analiza o ese ejemplo en términos de balance de materia. ¿Cuál sería la entrada? Pues el flujo de la llave. ¿Cuál sería esa salida? Sí. Pues estrictamente podrías decir, pues la evaporación, pero pues, si vas a estar trabajando en unos 10 minutos, la evaporación puede ser despreciable, ¿no? Pero no el hoyito que tiene tu cubeta, que sin darte cuenta la tomaste, ¿sí? Obviamente va a haber una acumulación ahí, va a ser un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque si tú no cierras la llave, ¿sí? O bueno, va a empezarse a salir, a incrementarse el volumen dentro de la llave. Y por otro lado, si tú cierras la llave, va a empezar a disminuir ese volumen que tú tienes en tu cubeta con respecto al tiempo. ¿Por qué? Por el hoyito. A lo mejor es un hoyito chiquito, pues a lo mejor no te das cuenta inmediatamente, pero a lo mejor ya pasan 20 minutos y dices, ¿dónde está mi agua? Ya desapareció. Si es un hoyo grande, pues te vas a dar cuenta inmediatamente que tienes una fuga. Pero no lo veas, pues cuando hay fuga, no, sino verlo como las variables que están dentro de la materia del sistema. ¿Sí? En ese caso sería la masa, que la masa la podemos reflejar o relacionar con el volumen a través de la densidad, ¿no? La masa que está dentro del sistema, ¿cambia con respecto al tiempo o no? Esa es la pregunta que debes de responder. Si tu respuesta es sí, es que existe acumulación. Si tu respuesta es no, es que no existe acumulación. ¿Sí? Y cuando no existe la acumulación, lo podemos relacionar con un estado estacionario, es decir, cuando la acumulación vale 0, podríamos decir que está en un estado estacionario. Y tiene coherencia, ¿por qué? Porque si tú ya no le metes nada, ¿sí? O a lo mejor si la velocidad de entrada es igual a la de la salida, ¿sí? Dentro de tu cubetita, si tú tienes una entrada y esta entrada es igual a de esta, pues tú no vas a no vas a observar cambios aquí, ¿sí? Va a estar estacionado, por eso se le denomina estado
estacionario. ¿Sí? Estado estacionario. Cuando las variables con respecto al tiempo son constantes. En este caso, la materia o la masa que está dentro de tu sistema se vuelve constante. ¿Cuánto vas a tener de agua? Constante. ¿Sí? Entonces, velo así, velo como siempre se los he dicho y se los vuelvo a repetir para que, por si no se les ha quedado claro, lo más importante es tener conciencia de lo que hacemos. Lo más importante es entender los conceptos y podemos relacionarlos con nuestra vida diaria. En realidad, créanme que todos los avances que ha tenido la ciencia ha sido a través de tratar de entender la naturaleza. Si nosotros la entendemos, tenemos avance, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, entre más entendamos al coronavirus, pues va a haber un mejor avance, ¿no? Entre todos, ¿no? Desde las formas en que se puede mitigar el contagio, que pareciera, o sea, y es un ejemplo muy importante, pareciera que todo el mundo, ya lo han repetido tanto que ya lo tenemos, pero pues créanme que no, yo cada vez que veo gente que no respeta el distanciamiento, no respeta los protocolos que existan, ¿sí? Entonces, pues hay que repetir muchas veces, hasta a lo mejor una persona requiere que lo repitan una vez y hay personas que requieren 1,000,000 de veces. Y hay personas que aunque se lo repitas toda la vida, nunca lo van a entender. También hay que tener eso claro. Por eso, entonces, por eso existe una gran diversidad. Ahora, lo que ustedes deben de decir, bueno, ¿yo qué clase de persona soy? De esas que nunca entienden, pues quizá aquí no vaya a ser la mejor forma de estar en un salón de clases. Lo que sí es que a lo mejor dicen, no, profe, pues a mí sí me cuesta 1,000,000 de veces. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero el día de mañana ya no te debe de costar 1,000,000 de veces, ¿no? Te debe de costar 999,999 veces al menos, ¿no? O si puedes dar un brinco de 10, de 100, de 100,000, entre más avances es mejor, ¿sí? Pero esas cuestiones, pues también, así como es la naturaleza y tratamos de entenderla, pues también hay naturaleza entre nosotros, ¿no? Entre nuestras formas de ser, nuestra forma de captar, nuestra disciplina. Lo único que yo sí les puedo decir es que toda gente puede caminar, todo en cuestiones conceptuales, avanzar. A menos que exista alguna condición, pues ya, como les diré, que no depende de uno, ¿no? A lo mejor tiene algún problema mental, como hay muchos problemas, pero no es el caso, porque si no, no estarían aquí, ¿no? ¿Sí? Serían otros casos. Al final del día, ustedes deben de tener ese razonamiento y decir, ok, si me cuesta, ¿qué necesito hacer? Estudiar. Entonces, por algo también se denominan estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que hace un estudiante? ¿Cuál es su labor fundamental? Si no la saben, busquen en un diccionario. ¿Qué hace un estudiante? Pero seguramente lo saben, pues ya tienen 15 años estudiando. Sería muy preocupante que a esta altura pues no sé lo que es estudiar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Es que si nosotros queremos avanzar, ¿sí? O queremos comprender un concepto o que no siempre se queden con, ay, el profesor no me lo explicó, no lo supo explicar o no lo entendí, ¿sí? Parte de su formación, parte de ser un universitario, ser un estudiante de un nivel superior, porque así se le denomina, es una educación superior. Ustedes deben tener clara esa parte, ¿no? Si no entienden algo y no lo logran, pues obviamente las secciones de clase están limitadas y si no lo logran entender, pues también gran parte es responsabilidad mía. Bueno, si no lo entendí, bueno, puedo ir a las bibliotecas digitales, ¿sí? Incluso a internet y estudiar. Por mi parte, puedo ir a un libro, puedo ir a una revista, ¿sí? No sé si me están entendiendo el contexto de lo que les estoy tratando de decir. ¿Sí?
porque si no nos entienden en algún caso y no podemos dejarle claro, porque tengo cerca de 40 estudiantes, son 40 mentes que captan de forma distinta, ¿no? No puedo adaptarme a los 40, imagínense, sería imposible, ¿no? Entonces, tenemos que dar una clase pues representativa para unos, algunos entenderán mejor, algunos no entenderán tan bien, pero el nivelar ese entendimiento de quién creen que va a depender más. Son muchos factores, pero de quién creen que depende más, con base en su experiencia. ¿Del profesor o del alumno? Del alumno. Ok, entonces vayamos entendiendo, y es un buen ejercicio, se los digo yo, con la única finalidad de que ustedes que están empezando, entre comillas, una nueva etapa, ¿sí? Den cuenta que gran parte de su formación depende de ustedes mismos, o en el mayor porcentaje, créanme, que va a depender de ustedes mismos, ¿sí? Sí influimos los profesores, por supuesto, sí tenemos una labor muy importante, pero la capacidad que ustedes lleguen a desarrollar va a ser, nosotros solamente a veces exponencializamos un poquito esas habilidades o servimos de guía, encaminamos en alguna forma, ¿sí? Pero ustedes, jóvenes, son los que tienen más ese, digamos, esa tarea, ¿no? Porque al final es una tarea y que no solamente se las aconsejo que la tomen durante su vida como estudiantes, sino que la adopten a lo largo de su vida, ¿sí? El aprender, el decir, y es un ejemplo, el ejemplo que los ejemplos que trato de visualizarlos, pues son ejemplos muy, que a mi parecer pueden comprender muy rápido, ¿no? ¿Sí? Sí se han dado cuenta que tan solo con las medidas de distanciamiento, hay gente que las aprende y hay gente que no, ¿sí? O hay gente que las sabe y no les hace caso. Lo mismo pasa con los conocimientos. Hay gente que lo sabe y no le hace caso. Ah, sí sé, pero no importa, no funciona. Entonces eso es no creer en lo que se está enseñando. Para este caso estamos con conceptos muy importantes que son parte fundamental de balances de materia, que estamos empezando a ver, que tienen que ver con entradas, salidas, más, menos, generación o consumo, igual a una acumulación. Estos términos, de alguna forma, ya los sabemos representar. También lo sabemos identificar cuando existe, cuando no. ¿Sí? Este ha creado un poquito más de problema. Y es normal, créanme que cuesta problema. Cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Decir, variación con respecto al tiempo de las variables involucradas. ¿Sí? Y a veces cuando hacemos un balance de materia, pues dices, ¿cuáles serán las balances involucradas? Pues el mismo nombre no nos dice, ¿no? La materia. ¿Sí? Yo se los reflejo con el volumen porque a veces dice, no, pues no, la materia cómo crece, ¿no? A lo mejor el volumen es más largo, cuenta, pero acuérdense que el volumen tiene que ver con esto, ¿no? Con la densidad. Entonces, masa igual a densidad por volumen. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si hay una variación de la materia con respecto al tiempo dentro de mi sistema, ¿sí? ¿Qué va a significar? Que haya una acumulación o que no hay una acumulación. Y hay. En el caso de que no la haya, se le va a denominar, o como se le denomina, estado estacionario. Y el estado estacionario simplemente refleja una situación, que nuestro sistema no tiene variación de las variables se están estudiando con respecto aquí al tiempo. Y créanme que es un estado, ¿sí? O un régimen en el cual se estudia muchísimo a lo largo de la carrera, de la disciplina de la ingeniería química, y que muchas veces no se llega a comprender incluso al final de la carrera. Hay mucha gente o muchos alumnos que difícilmente llegan a entender estos conceptos. Entonces,
Dos cosas. Es importante que identifiquen el significado de estos partes que están dentro de un balance de materia, y otra parte, que si al final no la han comprendido, no digan, no, pues no le entendí al profesor, ya nada. No, al contrario, que se motiven y digan, no le entendí al profesor, ahora tengo que entenderlo por mi parte, ¿sí? Tengo que entenderlo por mí mismo, por mí solo, y a partir de eso, créanme que van a generar mucho más habilidades de las que cuentan hasta hoy en día. Bien, entonces espero que esté un poquito más comprendido este concepto de acumulación, ¿correcto? Para que pasemos a un ejemplo y ahí pues, podamos aclarar algunos conceptos, ¿sí? Entonces voy a decir un problema que voy a imaginar en este momento, y con base en eso quiero que ustedes traten de resolver esta situación ya con lo que hemos visto, ¿ok? Vamos a suponer que existen dos mezclas. Y estas mezclas vamos a ponerles nombre para que no digan, pues dos mezclas hay. No, vamos a ponerles nombre ahora. ¿Sí? Y vamos a poner agua con etanol. ¿Sí? El etanol. Agua con etanol. ¿Sí? Alcohol con agua. Es una mezcla muy utilizada. ¿Sí? Esas mezclas están en dos. Cuando me digo mezclas distintas, a ver a qué me refiero o cómo lo interpreto. Dos mezclas distintas. ¿Que son dos compuestos? Una solución. A ver, ahí vamos. Desde ahí empieza nuestra labor, interpretar lo que escuchamos o lo que leemos, ¿no? Porque también se los puedo dar en un escrito, ¿no? Y eso, la interpretación, sí, a lo que escuchamos, a lo que leemos, créanme que también tiene mucho significado dentro de nuestro profesionalismo, dentro de nuestra vida, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que saber leer, ¿sí? Si no sé escuchar, ¿qué creen que pasa? Pues tengo que escuchar hasta que aprenda a escucharlo. Si no sé leer, ¿qué creen que va a pasar? O sea, y al no saber leer no significa, puedo decir lo que dice ahí. No. Me refiero a comprender lo que se está leyendo, ¿no? Porque puedo decir, pues me leí un libro. Ajá, ¿y de qué trató? No, pues ni idea. Me aburrió y ya nada más seguí leyendo. No. Tengo dos mezclas de etanol agua. ¿Qué significa? Que son dos compuestos, ¿sí? Con diferente concentración, de las cuales ya hablamos en algún momento, ¿no? Dos mezclas, a lo mejor una está en cierta cantidad de etanol y en otra cierta cantidad en el agua, ¿sí? Por ejemplo, la primera mezcla vamos a suponer que tiene 40% en peso. Aquí va otro concepto que ya hemos visto, ¿no? Ahorita se lo estoy diciendo y con base en lo que les digo van a ser un problema. Una de las mezclas tiene 40% en peso metanol y la segunda mezcla contiene el 70% en peso de etanol. ¿Sí? Si combinamos 200 kilogramos de la primera mezcla con 150 kilogramos de la segunda, ¿sí? ¿Cuál será la masa y la composición del producto? ¿Todos escucharon bien? ¿Alguien no escuchó bien para que lo vuelva a repetir? Sí, por favor, repítelo, por favor. Ok. Tenemos dos mezclas, etanol, agua. ¿Sí? La primera mezcla tiene
40% en peso de etanol y la segunda tiene el 70% en peso de etanol. Estas dos mezclas se combinan 200 kilogramos de la primera con 150 de la segunda. ¿Cuál va a ser la masa y la composición del producto de esta mezcla? Así de simple. ¿Cómo se sienten con base en lo que hemos visto para darle solución a esto? Problema muy simple, muy sencillo. Dos mezclas, me dan el porcentaje en peso, ¿sí? Me dan la cantidad de la mezcla 1 y mezcla 2 que voy a estar combinando y simplemente quiero saber el resultado del producto de esta mezcla en cuanto a composición. ¿Qué se les ocurre? O sea, a mí se me ocurre que esto es un balance de materia, ¿no? Vamos a analizarlo. Voy a darles algunas ideas. Voy a poner aquí mezcla 1 y voy a poner una entrada. Mezcla 2. Ahí está. Obviamente tengo que mezclarlas en un recipiente, ¿no? Ahí está mi recipiente. Este recipiente tiene un adaptador, ¿sí? Y vamos a suponer que aquí está el producto. La mezcla 1, voy a denominarle 1. Sé que tiene 200 kilogramos. La mezcla 2, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos dije? 150. 150. Kilogramos. ¿Sí? La fracción peso del etanol, ¿cuánto es en la mezcla 1? 40%. La fracción peso del etanol, ¿sí? Vamos a poner etanol 1 y etanol 2 por la corriente, es del 70%, ¿no? 0.7. Entonces, la fracción mol del H2O en 1, ¿cuánto va a ser? A 0.6. Y la fracción mol del H2O en 2, ¿cuánto va a ser? De 0.3. De este lado, yo desconozco cuánto vale M3.
Desconozco cuánto vale la fracción mol del etano en 3 y desconozco cuánto vale la fracción mol del agua en 3. Todas estas son incógnitas. Y esas incógnitas, pues son las que te debemos responder. ¿Sí? Entonces, el primer paso es tratar de identificar mediante un esquema, un dibujo, un diagrama, como lo quieran llamar, mi problema. Así nos puede ayudar a representar de mejor forma el problema y entender lo que puedo hacer para darle solución. Hasta aquí todos lo representaron de forma similar. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el segundo paso pues, será determinar los grados de libertad para ver si este problema tiene solución. De lo contrario, pues ¿para qué lo hago, no? Si no hay solución, no tendría caso que yo pierda mi tiempo, ¿no? Porque hay problemas que nunca van a tener solución. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Acuérdense que los grados de libertad es igual al número de incógnitas menos las ecuaciones independientes que puedo sacar, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo aquí para resolver? Tres. 1, 2, 3. Entonces, grados de libertad, 3. Ahora, ¿cuántas ecuaciones puedo formar independientes para este caso? Para que si yo los tenga, se las reste, ¿no? Y esto me dé un valor. Este valor ya vimos que puede ser menor a 0. ¿Qué significa? 0 tiene un significado y mayor a 0 tiene otro significado. ¿Cuántas ecuaciones? Igual podríamos tener 3, ¿no? Tres. 3. Tienen 3. Entonces esto es igual a 0. ¿Qué significa ese 0? Si hay solución para las ecuaciones. Que existe una solución. Entonces, a ver, planteen las ecuaciones. Acuérdense que podemos hacer balance general o total y balance por componente. ¿Cuál es el balance? Voy a ponerle aquí el balance general. Ese avance general, ¿cuál es? M1 más M2 uy, 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 ¿qué le pasa?
es igual M2 a M3. Y el otro, como es balance, por componente. ¿Cómo quedaría ese balance? M1 por, vamos a hacerlo para el etanol en 1, más M2 por fracción masa, de etanol en 2, igual a M3 por fracción peso de etanol en 3. Y de forma similar, nos quedaría M1 por agua en 1 más M2 por agua, fracción peso de agua en 2, ¿sí? Es igual a M3 por la fracción peso de agua en 3. ¿Correcto? Ya plantearon, me imagino que plantearon las mismas ecuaciones, ¿no? ¿O alguien tiene duda? No, profe. No, profe. ¿No? Entonces, una vez que tenemos esto, pues ponemos, está muy sencillito, ¿no? M3, yo les puedo decir que vale ¿cuánto? Bueno, antes de eso, ¿sí? Debemos, o sea, ya planteamos nuestras ecuaciones, pero debemos de definir si nuestro balance de materia, las entradas y salidas están bien consideradas. Para un principio, ¿cuáles son las entradas? Esto es una y esta. ¿Cuáles son las salidas? Esto, las entradas y salidas. ¿Hay un término de generación? ¿Sí o no? No. No, muy bien. Ahora, acumulación puede existir. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, Sí, Sí puede existir. sí puede existir. Muy bien. Entonces aquí nos encontramos con un problema. ¿Qué hago? ¿Considero que existe la acumulación o no para resolver este problema? Y aquí pues podemos ver que se ponen a prueba nuestros conceptos. ¿Sí? Sí pueden existir porque realmente no sabemos cuál es esto, ¿no? Puede existir acumulación. Pero si existe la acumulación, ¿sí? Nuestro problema se pone muy complejo. ¿Sí? Entonces, por cuestión simple y sencilla, vamos a suponer, aquí vienen suposiciones, suponer estado estacionario. Y al suponer, o sea, pero debemos de poner aquí, balance general, suponiendo estado estacionario. ¿Qué significa que si supongo un estado estacionario? Ahorita vamos a verlos aquí. ¿Que esto cuánto vale? 0. Y por ende, las entradas son iguales a quién? A las salidas. Y entonces, esto es correcto. Solo para este caso. ¿Sí? Suponiendo estado estacionario sin generación. Esto debe de estar comprendido. Esto que estamos viendo. Y una vez que tenemos esto, nuestro balance de materia está hecho. ¿Cuánto vale M3? Pues puede valer 350 kilogramos. ¿Cuánto vale la fracción peso del etanol en la corriente 3? ¿Y cuánto vale la fracción peso del agua? Díganme.
Espero sus respuestas. Creo que ya las tengo, profe. A ver. En el de etanol me sale 185. eh, Ah, no es correcto. no, perdón, ya me acordé que estaba pidiendo. Ok. Yo tengo unas respuestas, profesor. A ver, adelante. La fracción de etanol es 0.5285 Ok. y del agua 0.4715. El punto. 4715. Ok. Puede ser. Suena lógico. Vamos a esperar dos compañeros para que rectifiquemos este problema. Ya rectifiqué, profe. Me sabe lo mismo que mi compañero. Ok. Bueno, pues vamos a darlo por bien. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. No, profe, también me salió lo mismo. A mí Ok. también me salió lo mismo, profe. Muy bien. Muy bien. Voy a dejar en la plataforma una tarea para el día jueves de algo similar. ¿Sí? Entonces, por favor, lo hacen y de la misma forma que lo hicimos. ¿Sí? A lo mejor va a estar un poquito más complejo porque estos realmente están súper sencillos. Pero, perdón, debemos de empezar entendiendo lo más importante. Bueno, si no hay dudas, quiero, no sé si hay alguien que no haya podido todavía entrar a ECA, porque si no me lo dice ahorita, no va a haber posibilidad de que haga el examen y se va a quedar sin la calificación de esa, porque deben de decirme si puedo entrar a ECA. Si alguien tiene problemas, yo ya no voy a poder hacer nada a partir del día de mañana, porque como son plataformas, yo tengo que solicitar accesos, yo no los hago. Y al menos la vez pasada había algunas jóvenes o señoritas, no recuerdo muy bien, que tenían algunos inconvenientes. Entonces, si alguien tiene inconveniente, por favor, que se quede ahorita conmigo, los demás se pueden retirar para que los arreglemos. Ok, Alejandro, al menos hay uno. Los demás ya pueden irse, sin problema. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, sí, hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Luego. No, pues, profe, lo que pasa es que Becky ya me había dado una clave. Pues Ajá. ya intenté entrar con esa.
pero es que no me deja, me dice que el usuario no es válido Ok, ahorita y revisamos. pues Ok, nada, déjame ver que si hay alguien más que tenga problemas, porque todavía veo algunos compañeros aquí y si alguien más tiene, y si no, ahorita que salgan todos lo arreglamos, Alejandro. No te preocupes, estamos a tiempo. Ustedes, Eric, José, Avendaño, Lisbeth, Luis Santos, Gutiérrez, Romina, ¿también tienen inconvenientes o problemas para entrar a la plataforma? Profe, yo por problemas de conexión no me había podido conectar, entonces no sé de qué habla. Ah, no te has conectado, no sé. ¿Desde cuándo no te conectas? No, profe. Pues creo que tiene como, o sea, como 2 días o 3 de clase. Ah, pues ya tiene rato que lo vimos. Bueno, no pasa nada. No, disculpe, profe.